Bueno, para poner en contexto, ¿cómo está, asambleísta? Para poner en Bueno, contexto, pues todavía el presidente de la República no ha sido citado para que ejerza su, bueno, 10 días tiene para que comience, supongo, pues a enviar sus pruebas de descargo, qué sé yo. Este es un trámite que dura, en realidad debería durar 40 a 43 días. ¿Qué ha pasado, según su criterio, asambleísta Pazmiño, que no ha sido todavía citado el presidente del inicio del proceso? buenos días, Jimmy. Buenos días, Omar. Un saludo a todos los ecuatorianos. Es realmente preocupante todo lo que está haciendo el presidente de la Comisión de Fiscalización. Nosotros escuchamos también las declaraciones que quiere limitar el debate, que quiere limitarnos a las pruebas que debemos presentarnos los que hemos solicitado el pedido de juicio político. Ya no creo que guarda ni las formas. El presidente está violando incluso la propia ley orgánica de la función legislativa. Ahora se quiere convertir en un juez de la función judicial. Dice que está haciendo uso lo que dice el COGEP cuando nosotros tenemos nuestra propia ley, la ley orgánica de la función legislativa, y claramente en la sección cuarto de la ley está todo el procedimiento del juicio político. Y como usted lo mencionó, Jimmy, a partir de que ellos abocan conocimiento en la sesión, desde ese momento comienzan con las notificaciones, tanto al presidente como también a las personas que han solicitado el juicio político. Eso no lo ha hecho, ha violentado. Ese artículo es justamente el artículo 90 de la ley. Luego de aquello, lo que nos ha enviado es un documento en que nos da 72 horas para indicar o singularizar la prueba, es decir, en qué documento, en qué estrofa, en qué fila está el peculado hacia el presidente. Eso no debe ser. Solamente notificarnos e inmediatamente decirle al presidente que comience en esos 10 días plazos que da la ley, comience a presentar todas las pruebas de descargo que tenga, ¿no? De acuerdo a las que nosotros hemos presentado. Y de igual manera, nosotros también presentar las pruebas, pedir las comparecencias de varias de las personas, sean estas públicas o privadas, para que, de acuerdo a la comparecencia, las pruebas que tenga, vayamos nosotros aclareciendo si existe o no existe el delito de peculado y por aquello ha dado la admisibilidad de la Corte Constitucional para proceder con el juicio político. A ver, lo que manifiesta y lo que he oído y he leído del señor Villavicencio es que durante el proceso solo se puede tratar el tema Flopec, que Así fue es. el aceptado por la Corte Constitucional, y no el tema de Cherres, el tema de la mafia albanesa, el de la omisión, etcétera, etcétera. ¿Esto es lo que a ustedes les parece un proceder errado, equivocado o como sea? La Corte Constitucional admitió para que se siga el juicio político por peculado, Ujú. específicamente sobre el contrato de Flopec. Pero él Ya. nos quiere limitar. ¿Cómo usted encuentra un peculado? Tiene que ir hablando con todas las personas, con todos los actores. Hay audios, Jimmy, en el que el señor Cherres mantiene con el señor Hernán Luque, quien era el directorio de la empresa de Flopec, y pedía $150,000 para él y $30,000 para Danilo Carrera. No podemos hacer a un lado los audios que existen sobre lo que Ujú. están pidiendo dinero y dinero que viene de la parte pública, del sector público. Debemos saber cómo el contrato de Amazonas Tanker, porque además no solamente de Flopec se rige y la Corte limita para que sea con un contrato, el de Amazonas Tankers. Y además, Jimmy, déjeme un ratito hacer uso del tiempo en su Ujú. programa, que el señor Villavicencio manifiesta que yo he sacado dos informes y que pido o en las recomendaciones se continúe con el contrato de Amazonas Tanker. En ningún momento de esos dos informes, tanto en conclusiones como recomendaciones, yo manifiesto aquella situación. El señor es un mentiroso, trata de desprestigiar a todas las personas, a todos quienes estamos con esta lucha contra el gran problema que tenemos ecuatorianos que se llama Guillermo Lazo Mendoza. Lo que yo pido es que se revisen todos los acuerdos comerciales que existen en Flopec, porque ya hubo una alerta que está habiendo algunas cosas, algunas irregularidades en esos contratos. Y yo he enviado incluso una carta a Contraloría, dos cartas al señor presidente de la República en el que pido mande a revisar cada uno de los contratos.
porque no se sabe cómo están estipulados, cuáles son esos acuerdos, cuáles son esas condiciones. En todas las empresas públicas, en los contratos debemos nosotros guardarnos el 50% de participación, y había varios contratos que no cumplen con esa condición. Solamente entre todos esos contratos fue cuáles son las utilidades que tiene que dar cada una de esos contratos, si hay o no hay utilidades. Y si no hay utilidades, ¿por qué continuar con esos contratos? Esas son las observaciones que yo hice en esos dos informes y se le envió al presidente. Y también es la observación que hace Contraloría General del Estado. Ellos no pueden bajo ninguna circunstancia pedir que se dé por terminado un contrato, pero sí en sus observaciones y en sus recomendaciones pide la Contraloría General del Estado se revise dentro de la empresa a través de la Dirección de Auditoría Económica, Financiera y Legalmente cómo está ese contrato, y justamente habla del contrato de Amazonas Tanker. Todos dicen que fue un contrato desde el año 2018, también que las observaciones creo que salen en el año 2021, pero lo malo de esto, lo perjudicial de esto para el Estado es que ese contrato se ha mantenido y en las mismas condiciones. No ha sido revisado económico, financiero ni legalmente, y también Contraloría dice que puede haber una pérdida de unos 6 millones de dólares para el Estado. Y hasta el día de hoy, hasta el año 2023, seguimos con ese contrato en las mismas condiciones y no hemos hecho absolutamente nada. Y yo pregunto, ¿quién está a la cabeza de la administración de todo el Estado? Es el señor Guillermo Lasso Mendoza. Entonces, perdón por haberme desviado del tema. No se ha desviado, al contrario. Aclarar aquellas cosas porque fue un ruido a nivel nacional. Lastimosamente, tuve una operación del ojo, no pude salir a medios para aclarar todas estas mentiras del señor Villavicencio, porque en realidad ya no sabe ni guarda las formas para proteger al señor presidente, y no quisiera usar yo otras palabras. Pero así estamos nosotros en la Asamblea Nacional. Tenemos al presidente que se cree el dueño de la comisión, viola la ley, viola la Constitución y ahora quiere limitarnos al debate, limitarnos a presentar las pruebas en las que estaríamos demostrando, porque hay de cantidad de pruebas en las que podemos demostrar el peculado que se ha dado en todas las empresas públicas. Asambleísta, perdone la interrupción. ¿En qué parte, en qué documento es que consta que usted supuestamente habría, no sé si sugerido es la palabra, a Flopec que se mantenga el contrato con Amazonas Tankers? Yo no sugiero ni recomiendo. Lo que saco como conclusiones, hablo de algunos contratos que tiene Flopec y digo que económicamente el contrato de Amazonas Tanker ha dado a Flopec una utilidad de 24 millones de dólares. Pero esa información la uso luego de haber pedido a Flopec, al gerente de Flopec, que me envíe. Ellos me envían esa información y con esa información saco el informe. Pero solamente estoy estipulando lo que el gerente me dice, que económicamente esta empresa ha dado de utilidades 24 millones de dólares. Eso para él, esa frasecita es que yo recomiendo continuar con el contrato. Además, eso lo digo en la motivación para sacar el informe. Un informe que fue presentado en el 2022, el 30 de marzo del 2022, y hay un segundo informe que fue presentado en diciembre del 2022. ¿Por qué yo saco estos informes? Porque ya nos alertó en ese entonces el gerente de Petroecuador, el señor Ítalo Cedeño, que querían desaparecer a la empresa pública Flopec, que querían hacerle como una dirección de negocios de Petroecuador, específicamente que vaya a la gerencia de negocios internacionales, algo así se llama la gerencia de Petroecuador, que por ahí se ha escuchado que maneja un asambleísta. Usted podrá saber qué asambleísta es el que está metiendo las manos siempre en Petroecuador y por qué el interés de desaparecer Flopec. Con esa preocupación comencé toda esta investigación y a solicitar información, pero vemos que es una empresa pública rentable. Lo que han querido es desde los gobiernos anteriores traerle al desprestigio, a que cometa errores, a indicar que la empresa debe desaparecer, pero porque saben que esta empresa puede generar varios millones de dólares. Y así es en los audios que escuchamos,
que el señor Hernán Luque dice, Flopec ha sido una mina de oro, podemos ganar millones de dólares, y se ve también con el cambio de gerente, sale el señor Estupiñán, ingresa el señor Rosero, y de 14 millones que recibió en el año 2021, al año 2022 sube a 180 millones de... La utilidad. Sí, eso es sorprendente. Imagínense, de 14 millones del año 2021 sube a 180 millones en el año 2022. Ahí también tenemos nosotros especulado en esa empresa de Flopec. ¿Por qué tan drásticamente el cambio de utilidades? O sea, se dejó de percibir 160 millones en el año 2021. Esa es la pregunta que debemos hacernos también los ecuatorianos. Y ahí, en esos informes que yo presento, que yo le alerto al presidente, incluso esos 2 informes fue enviado al presidente, al contralor y al presidente de la Comisión de Fiscalización. Y le digo, señor presidente, comience, haga una fiscalización. Aquí están los insumos. Este es el informe que yo hice y que le estoy presentando. Hubo 2 oficios enviados al presidente alertando de todas estas cuestiones que se estaban dando en Flopec y se estaban dando en Petroecuador. Asambleísta, perdón que le cambie de tema, pero independientemente de lo que le vayan a consultar Omar y Noris. Y brevemente, ¿Pachacutic va a votar unificada, como lo ha dicho Mario Ruiz, frente a la presión que ha ejercido la CONAIE para que haya un pronunciamiento? Mario Ruiz dijo ayer, y lo publicó en medios, un boletín, el jefe de la bancada, que Pachacutic está a favor del juicio político. ¿Pero usted cree que va a votar todo Pachacutic a favor? Mire, en Pachacutic todos sabemos el problema que existe, ¿no? Hay intereses personales, no siguen con la línea o los principios del movimiento, por eso yo he guardado distancia y siempre he tratado de coordinar con la CONAIE. Somos 5 compañeros dentro del bloque de Pachacutic que hemos estado coordinando directamente con la CONAIE y con nuestro compañero presidente Leonidas Issa. El resto de compañeros, hay varias minis bancadas, se podría decir, los asambleístas que siguen al señor Vanegas, otros asambleístas que en realidad coordinan con Mario Ruiz, otros asambleístas que coordinan con Guadalupe Llori. Entonces, hay varias divisiones, pero casi la mayoría de ellos van con intereses personales. Se ha escuchado, ayer sacó un comunicado, como se le dice, del asambleísta Mario Ruiz. Veamos cómo votan el resto de compañeros, pero creo que todos los ecuatorianos están los ojos puestos, especialmente en la bancada de Pachacutic, y nos piden que tomemos conciencia de todo lo que estamos pasando. La inseguridad es grave, la baja de la economía del país, la falta de empleo, la baja de migraciones, y todo eso deberían escuchar a los ecuatorianos, especialmente a las bases en cada una de sus provincias, quienes están solicitando el servicio público. La CONAIE está pidiendo el servicio público. Asambleísta, ¿cómo está? Buenos días, gracias por su tiempo, asambleísta. A ver, ya le vamos a preguntar un poco sobre lo que dice el señor Vanegas, porque salió en un live con el creo que era el ex gerente de Flopec, pero aparte él aduce que lo de las ganancias, que Contraloría dije nunca ha recomendado terminar los contratos. Eso ya lo vamos a abordar. Ahora, yo quiero volver al tema de lo que está pasando en fiscalización. Indistintamente de las acusaciones, yo te saco este artículo, yo te saco este artículo, yo te saco esta ley, yo tengo esta ley. El tema es que no se ha movido un solo día hasta el momento el cronograma. O sea, del cronograma no se ha movido, estamos en el día 0 del juicio político, porque no ha habido las notificaciones. Ya, ayer ustedes a las 72 horas que les había dado el propio Villavicencio remitieron este documento. La pregunta es, ¿qué va a pasar hoy? ¿Qué va a pasar hoy? ¿Qué van a hacer ustedes? Porque aparte vi también que ya hubo un comunicado por parte de 5 de los 9 miembros de la Comisión de Fiscalización en donde le recriminan y le reprochan el accionar a Fernando Villavicencio. La pregunta es, ¿qué va a pasar? Mire, Omar, ahí tenemos también un pequeño problema, ¿no? La comisión está conformada por 9 asambleístas, 5, se podría decir, estarían en favor del juicio, en llevar todo el proceso, escuchar a los comparecientes y las pruebas. Hasta el día de hoy no está notificado ni el presidente ni quienes han solicitado el juicio político. Está en stand-by, se podría decir con la palabra para que nos escuchen, está en pausa el juicio. No sé si es un modo de querer o pretender ayudarle al presidente
de la República, el señor Fernando Villavicencio, que se cree dueño de la comisión, para que el presidente, no se pueda reunir las pruebas. ¿Será que no tiene las pruebas de descargo de lo que se ha presentado o con toda la documentación que nosotros hemos solicitado? El juicio político da a pensar muchas cosas, pero el problema no está ahí. El problema es que, como le dije, son 5 asambleístas en favor del juicio, incluso para poder proceder a una autoconvocatoria de las sesiones y que inmediatamente nombren un presidente ad hoc en ese momento y puedan mandar a notificar. Se necesita 6 miembros que estén dispuestos a autoconvocarse y continuar con todo el procedimiento de juicio político. Y claramente solo se han pronunciado 5 asambleístas. Entonces, nosotros vamos a poner ya una queja en el CAL, pero eso también lleva algún tiempo hasta que se resuelva de las actuaciones del presidente, porque claramente vemos que está violando la norma, está violando la ley. Y él lo dijo, a él le vale 3 hectáreas la ley orgánica de la función legislativa, y ahora saca como pretexto que se rige bajo el Código Orgánico General de Procesos, que es hasta una burla que está haciendo el presidente de esa comisión para todos los ecuatorianos. Pero entonces le pregunto, abogada, hoy, jueves 6 de abril, ¿qué van a hacer? Hoy van a presentar ante el CAL esta queja. Hoy tenemos que presentar esta queja porque está pausado, no hace ni sesiones sobre ningún tema en particular, porque el señor sabe que se le va a apelar la presidencia y inmediatamente pedir la convocatoria al presidente y a quienes han solicitado el juicio. Pero necesitamos movernos y las únicas alternativas que nos quedan es eso, una queja ante el CAL, pero va a llevar algunos días. Perfecto. Ahora, abogada, volviendo al tema de las pruebas, siempre se pregunta, ¿dónde está insisto, los legisladores que defienden a Guillermo Lasso dicen, ¿dónde está el perjuicio si ha habido ganancias por parte de Flopec? Y dicen, ¿dónde está el perjuicio para el Estado? ¿Dónde está el perjuicio que ha generado Guillermo Lasso si Flopec ha tenido utilidades millonarias en los últimos años? Y aparte, y le quiero consultar este tema, creo que en su cuenta de Twitter publicó un video del Contralor, de una comparecencia del Contralor, si mal no recuerdo. No lo pude ver completo. ¿Qué fue lo que dijo el Contralor Riofrío con respecto al caso Flopec como tal? Bueno, dijo que hay un informe en el que recomienda se haga una revisión económica, financiera y legal sobre este contrato, porque se podía ver que hay una pérdida de $6 millones hacia el Estado. Eso es lo que dijo él, y que además él no dispone que se dé la terminación del contrato, sino que previamente dentro de esa empresa se haga estos estudios. Además, manifiesta que hay responsabilidades administrativas y civiles, y también manifestó que en los informes que yo entregué con una copia a la Contraloría, al presidente y a Fiscalización, en ningún momento yo estoy recomendando se continúe con el contrato de Amazonas Tankers. Eso es específicamente lo que él dijo. Entonces las personas dicen, ha habido solamente responsabilidad administrativa y civil, pero no hay responsabilidad penal. Yo digo, el hecho de que una empresa le haga en ese entonces, porque es un informe que salió en periodos anteriores, una empresa que en ese entonces manifestaba que hay una pérdida de $6 millones, y como le dije, en el año 2021 solamente hay utilidades para Flopec de $14 millones. Luego hay utilidades en el año 2000 de $180 millones. Al cambiar de gerente, al poner una persona que sabe cómo debe realizar toda la administración de la empresa. Lastimosamente este señor también sabía cómo hacer ganar al señor Hernán Luque, al cuñado del presidente, y debe haber hecho ganar también a otras personas desviando los fondos propios de los ecuatorianos. Ahí está el peculado, lo que se puede observar a simple vista. Aparte hay más documentos en el que va a demostrar claramente el peculado que ha existido en la empresa de Flopec. Asambleísta, buenos días. Noris Arroyave le saluda. Asambleísta, hablando de lo del tema de la comisión, me da la impresión, o me vino un déjà vu con Guadalupe Llori cuando habla de Fernando Villavicencio, que no quiere instaurar las sesiones por miedo a ser removido o cambiado de alguna manera. Pero ya pronto, ahora en mayo, tienen
por lo menos debería venirse o reelección o un cambio dentro de las comisiones. ¿Qué se habla? Fernando Villavicencio va a tener de nuevo este espacio que es importante en una comisión importantísima como la fiscalización. Claro que no. Nosotros en la ley tenemos específicamente que los miembros de la Comisión de Fiscalización no podrán reelegirse para estar en esas comisiones. Ellos obligatoriamente tendrán que ir a otras comisiones. Es decir, que el señor Villavicencio en el 14 de mayo no podrá estar ni presidiendo ni formando parte de esa comisión. Pero justamente para algunas personas, y como está actuando el señor Villavicencio, quiere ir para que el juicio político coincida más o menos para el 14 de mayo, que es el cambio de las autoridades. Quiere provocar un caos. Ya hemos visto que para eso es muy bueno. Mire lo que pasó con el Consejo de Participación Ciudadana también. Provocó para que sea la Asamblea Nacional quien quiera caer en errores. No envió ningún informe, no hizo absolutamente nada. Fue el Pleno quien decidió continuar con el juicio político y fue el Pleno quien le destituyó y censuró a los 4 consejeros, y luego pasó lo que pasó en el Consejo de la Judicatura. Luego, por fin, con el cambio de autoridades, tuvimos un desenlace en el que nos daba la razón a la Asamblea Nacional. Y ahora prácticamente estamos viendo que quiere llevar por el mismo camino el juicio político del presidente, hacer que la Asamblea Nacional caiga en error, comience a haber una confusión. Estaremos sesionando el juicio político, estaremos sesionando el cambio de autoridades, o si ya se cambia de presidente de la comisión, quiere provocar este caos y ver cómo se puede dirigir luego el pedido de juicio político al Pleno. Entonces, por eso la necesidad, y como decía Omar, o sea, hay que ver qué se hace el día de hoy. Inmediatamente lo único que procede es presentar una queja al señor Fernando Villavicencio. Y prácticamente, según los tiempos, siguen avanzando los tiempos, no han sido notificados, el juicio político podría estar siendo votado en el Pleno de la Asamblea Nacional luego del 14 de mayo. Asambleísta, si el juicio político no llegase a pasar y Guillermo Lasso se queda como presidente constitucional de la República, ¿de qué forma va a haber gobernabilidad? En el caso, por ejemplo, de usted, que ha sido muy enfática en el pedido de salida del presidente, ¿cómo se va a gobernar de esta manera? Porque a la larga ayer teníamos un entrevistado aquí que decía, si sigue este problema de gobernabilidad con el presidente que sea que esté, no van a venir inversiones, se va a seguir complicando el tema económico y de estabilidad del país. La salida va a haber, la salida constitucional, institucional, y desde la Asamblea Nacional va a haber. Nosotros tenemos todas las normas, la Constitución está a favor de la Asamblea Nacional, la ley orgánica de la función legislativa también, como le dije, tal vez los plazos se demoren, ya no serán los 45 días, tal vez conlleve ya unos 60 días, pero nosotros estaremos debatiendo. Sí, pero el juicio se basa en votos, o sea, más allá de todo, ¿hay o no hay los votos? No se tienen los 92 votos. Bueno, hasta el día de hoy ya se han pronunciado las bancadas, la bancada del Partido Social Cristiano, la bancada de UNES, la bancada a la cabeza con Mario Ruiz, que dice que todos los asambleístas van a votar por el juicio político. Se han pronunciado varios. Pero usted sabe que hay bancadas que están fragmentadas. Hay los votos. ¿Perdón? Hay bancadas que están fragmentadas, que en otras ocasiones también han salido a decir vamos a votar en bancada, y a la hora de votar hay fragmentación en el voto de las bancadas. Sí, pero se han pronunciado, y según lo que se han pronunciado y lo que han dicho los asambleístas, hasta el día de hoy se tendrían 96 votos. Se esperaba tener los 104 votos, como fue aprobado el informe del Gran Padrino. Yo esperaba que las mismas personas que votaron, porque ahí se recomendaba el juicio político, apoyen también en el Pleno. Todavía tengo esa esperanza, pero hasta el día de hoy, según las conversaciones, el apoyo y el respaldo de los asambleístas, se tendría de 96 a 98 votos. Pero en el caso de que no pase el juicio político hacia el presidente, nosotros tenemos que continuar, ver y desgastar todas las instancias institucionales y constitucionales que nos da. Está la Asamblea Nacional, ahora hay una fiscalización también que se ha pedido al CNE. Recuerde que en los audios, y también el concuñado de Guillermo Lasso Mendoza dice que recibieron dinero del narcotráfico del señor Rubén Cherres, que ahora ha fallecido, el principal implicado en todo estas investigaciones de León de Troya, del Gran Padrino. Pero bueno,
Tendremos que continuar en la lucha, quitando este problema grande que tenemos los ecuatorianos, que se llama Guillermo Lasso Mendoza, y debemos agotar todas las instancias institucionales, constitucionales y democráticas que nos quedan. Caso contrario, van a salir la gente a la calle, y no es que la Mireya Pazmiño está llamando a la calle, no, van a salir, la gente ya está molesta, está cansada, está con miedo de seguir con este presidente que nos ha llevado a una inseguridad, a unas muertes violentas altísimas. Van a salir a rechazar, será todos los ecuatorianos, y no solamente van a sacar a Guillermo Lasso Mendoza, también nos van a sacar a nosotros, porque ya, imagínense, estos asambleístas que no tomen conciencia de lo que está pidiendo el pueblo ecuatoriano y que no den sus votos para la destitución, mire, la gente se va a molestar mucho, y no solamente también va a ser la CONAIE, que siempre ha sido y tiene uno de los referentes de lucha y de resistencia en las calles, será todos los ecuatorianos, y como le dije, no solamente votarán a Guillermo Lasso Mendoza, nos votarán a todos los políticos que no están haciendo bien sus funciones constitucionales. Gracias, asambleísta Mireya Pazmiño, vicepresidenta de la comisión que investigó el caso Gran Padrino. Que tenga usted un buen día.